el cerebro, por ejemplo? Porque el cerebro es como Dios, ¿no? Es una frontera. Es, dicen, el órgano más complejo del universo. Y es tan complejo que hasta se cuestiona a sí mismo. Sí, señor. Es tan particular el cerebro y son tan particulares las neurociencias que hay mucho, pero mucho escrito. Y hay gente que sabe mucho de neurociencias. Señoras, señores, Alfredo García. Adolfo García. ¿Cómo estás, Adolfo? Gabriel Rothman. Hola, Gabriel. ¿Cómo andás? Un gusto hablar con vos. Bien. Contame un poco, Adolfo. Están sacando exactamente un nuevo libro sobre el tema de neurociencias, tratando de explicar, se proponen explicar al público, ¿a qué público, qué son las neurociencias? Bueno, sí, este libro es un trabajo de divulgación, ¿no? Digamos, entendido sencillamente como un intento por llevar el conocimiento científico fuera de los límites del laboratorio y hacia los lectores no expertos, ¿no? Entonces, digamos, el público al que apuntamos es cualquier persona interesada que carezca de conocimientos sobre neurología, sobre psicología. La idea es poder comunicar de un modo ameno, sin tecnicismos, pero con rigor conceptual, ¿no? Algunos de los hallazgos principales de esta disciplina. Adolfo, quería preguntarte, ¿a qué responde esta explosión a nivel mundial de la investigación sobre el cerebro? Porque me resulta muy curioso, creo que también tiene que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? Pero hay muchísimos libros en otras partes del mundo también que apuntan a divulgar los nuevos descubrimientos sobre el cerebro, ¿no? Totalmente, sí. Mira, creo que la respuesta nos obliga a considerar varios factores, ¿no? Por un lado, el más obvio, tal vez trivial de todos, es que todos poseemos un cerebro y todos sabemos, de algún modo, más o menos técnico, que de ese órgano dependemos para llevar a cabo casi cualquier tarea en nuestra vida cotidiana. Entonces, digamos, una disciplina que se traza como meta explicar cuál es el rol del cerebro en los distintos aspectos de la cognición, la memoria, el lenguaje, las emociones, la toma de decisiones y tantas otras cosas, de por sí suscita interés, creo. Pero también hay otros factores que responden a cuestiones institucionales, comerciales y tecnológicas, como vos apuntabas, ¿no? Sí. Pensemos, por ejemplo, en términos institucionales, lo que hemos visto es un crecimiento de la cantidad de cursos de grado y posgrado a nivel mundial, estoy hablando, ¿no? Sí. Dedicados a la exploración de esta disciplina y de tantos subcampos que subsume. Otro punto importante es que hay muchas preguntas que han circulado en los entornos académicos y en la vida cotidiana de las personas también, que durante siglos y hasta milenios, te diría, han recibido respuestas mediante distintos campos del saber, como la religión, la filosofía, distintos enfoques de la psicología, la lógica y demás, que, digamos, recién ahora podemos empezar a atisbar un poco mejor gracias a modelos teóricos y desarrollos tecnológicos que son propios de las neurociencias. Entonces me parece que también eso está por un lado. Y después hay un factor que es más difícil de ponderar, que es el por qué se ha masificado de este modo y se ha convertido en una moda, este neuroboom, ¿no? Digamos, donde encontramos por primera vez a científicos, muchos de ellos de primera línea a nivel mundial, que le disputan las bateas y los récords de ventas a novelistas y demás, ¿no? Adolfo, y me preguntaba si eso tiene que ver con una suerte de desafío, una especie de desafío que las personas estamos tomando respecto de las neurociencias, a ver si son capaces de darnos una respuesta sobre la cuestión emocional. O sea, ¿cuáles son las relaciones entre una cosa y la otra? Y si no es ahí donde las personas que le están diciendo en este momento que se enamora por reacciones neuroquímicas, no reaccionan contra eso y quieren investigar y saber más sobre cuáles son los intercambios entre lo emocional, lo racional, las neurociencias y lo puramente moral. Bueno, mira, es un punto sensible e importante de las neurociencias. No creo que sea, ciertamente no es la única cuestión ni es la más necesariamente la más acuciante para los investigadores, pero tal vez es cierto que para
para el lector, ¿no? Digamos, Sí. Puede ser uno de los más importantes, ¿de acuerdo? Mirá, en ese sentido, durante mucho tiempo, algunas de estas disciplinas más añejas que mencionaba, trazaron una especie de división tajante entre lo cognitivo, lo lógico, lo racional por un lado, y lo emocional por el otro, ¿no? Y uno de las contribuciones más fuertes y robustas de las neurociencias, gracias al trabajo de popes del campo como Antonio Damasio o Joseph Ledoux, ha sido demostrar que en realidad lo que tenés entre emociones y los procesos más lógicos o racionales es una implicación total. Digamos, es mentira que cuando tomamos una decisión no hay emoción, por ejemplo, claro, ¿no? Por ejemplo, sobre cuánto gastar en algo, sobre cuánta plata dar a una persona u otra, que esos son procesos que los hacemos desde la más fría y descarnada lógica. En realidad hay un montón de investigaciones en neurociencias que van desde modelos con animales, donde uno se puede permitir intervenciones que en un humano serían cruentas, ¿no? Como, no sé, crear ratones a los que se manipula genéticamente para que no posean cierto gen, que sabemos que su expresión está asociada a ciertos procesos emocionales, o manipulando algunos neurotransmisores, distintas sustancias que circulan por el cerebro, ¿no? Y ver cómo reaccionan en entornos en que tienen que tomar decisiones. En el caso de las ratas, las decisiones son más bien simples, ¿no? Por ejemplo, ir para un lado del laberinto donde hay una recompensa, o ir para otro lado donde hay una recompensa mayor, pero a su vez un peligro, por ejemplo, ¿no? Y la modulación de los procesos químicos, biológicos, que sustentan la vida emocional, modulan esas decisiones. Pero también hay investigaciones con humanos, ¿no? Por ejemplo, los dos premios Nobel, por ejemplo, ¿no? Tversky y Kahneman, son los que pusieron en juego esta idea de la behavioral economics, ¿no? La economía conductual, donde vemos que en realidad la toma de decisiones cotidiana, de cuánto pagamos por un producto y demás, se ve atravesada por un montón de ponderaciones que hacemos en función del contexto, de nuestra percepción de los otros y demás. Entonces, digamos, las neurociencias van a contribuir a entender mejor las relaciones entre estos dos dominios que vos apuntabas. Lo que sí creo que tenemos que hacer es un llamado a la moderación. Las neurociencias van a contribuir a un montón de cosas y lo están haciendo ya firmemente, pero de ahí a pensar que van a ser la respuesta última, ¿no? Y como que son la última chance, ¿no?, de la humanidad para responder a algunos de sus interrogantes, creo que eso sería cometer una especie de error de ceguera del pasado, porque muchas disciplinas anteriores que supieron estar en la cúspide de la esperanza de la humanidad, digamos, también fueron depositarias de este tipo de esperanzas y bueno, y se vieron reemplazadas por otros campos, ¿no? Entonces, no tendríamos por qué pensar que las neurociencias van a ser ajenas a este fenómeno histórico. De hecho, Adolfo, perdón, escuchándolo a Facundo Manes, por ejemplo, hablar del equipo interdisciplinario, es decir, la neurociencia por sí misma no puede explicar, como vos decís, todo lo que nos sucede en la vida cotidiana sin la ayuda de otras disciplinas, ¿no? Completamente, ¿no es completamente, definitivamente es así, y este es un punto interesante, porque uno podría pensar, como vos lo ponías, ¿no?, que las neurociencias interactúan con otros campos, y uno también podría pensar en las neurociencias como un campo que surge de la interacción de otros campos, ¿no? Que las neurociencias son el resultado de la interacción de algunas áreas de la biología, la neurofisiología, la neurología, con la lingüística, la antropología, la sociología, etcétera. Igual, digamos, es una cuestión meramente de grados. Lo cierto es que, como bien apunta Facundo, las neurociencias son esencialmente interdisciplinarias. Y esta es una palabra que está muy en boga en la academia desde hace ya algunos años, y déjame que te diga que en las neurociencias lo que ves es una manifestación concreta de la idea de interdisciplinariedad, mientras que en otras disciplinas, digamos, es un término que queda bonito y que en la práctica se ve menos manifiesto. Si vos vas, por ejemplo, a un laboratorio de neurociencias, pienso en el nuestro, por ejemplo, ¿no?, el Laboratorio de Psicología Experimental y Neurociencias, que pertenece a INECO, el instituto que dirige Facundo, y este laboratorio está dirigido por el doctor Agustín Ibáñez. Te vas a encontrar con un equipo genuinamente interdisciplinario. Pensá nada más en las trayectorias formativas de los que lo integramos.
Yo vengo de la lingüística. Tenemos biólogos, estadistas, programadores, músicos, psicólogos, neuropsicólogos, y Increíble. trabajamos todos juntos en pos de distintos proyectos que, digamos que no se pueden agotar desde el conocimiento de ningún miembro único del equipo, ¿no? Claro. Y esto no es la excepción, o sea, esto es sintomático de cómo operan las neurociencias a nivel mundial. Ahora, Adolfo, me quiero meter un poquito dentro del cerebro, porque hoy tenemos justamente un término que se relaciona muchísimo con el funcionamiento neuronal, que es intercambio la palabra de hoy, ¿no? Y quería preguntarte, para que nos expliques, ¿cómo puede ser que estructuras tan rígidas como las neuronas de alguna manera den como resultado algo tan plástico como la mente humana? Es decir, ¿cómo se genera o a partir de qué se genera la plasticidad neuronal? Bien, a partir de qué se genera, es una pregunta difícil porque uno tendría que apelar a una respuesta darwiniana, digamos, decir que bueno, que los organismos han evolucionado para ser plásticos y el cerebro no es la excepción, o bueno, otros apelarán a una inteligencia divina que es la que creó la plasticidad, ¿no? Yo me voy a declarar aséptico en ese sentido, pero lo cierto es que el cerebro es plástico. Entonces, más que pensar qué es lo que lo hace plástico, yo te podría contar cómo se manifiesta esa plasticidad, que es un hecho, digamos, ¿no? Bien. Entonces, hay distintas formas en que el cerebro es plástico. Básicamente, digamos, a ver, en cualquier intercambio, para usar la palabra del día, ¿no? Sí. Que vos tengas con el entorno, ya sea hablar con otra persona, ir a la calle y ver un cartel que no viste antes, o volver a ver un cartel que viste, cualquier cosa que se te ocurra, ese evento va a cambiar algún aspecto de tu cerebro, necesariamente, ya sea a nivel funcional o estructural. Y ese mecanismo principal de plasticidad tiene dos manifestaciones, lo que se llama potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo. Básicamente la idea es, si dos neuronas o dos circuitos neuronales están intercambiando información, digamos, el hecho de que vos te expongas a experiencias que las obligan a intercambiar información más frecuentemente, va a hacer que sus conexiones se refuercen y que sean más eficientes. En cambio, las neuronas que no se coactiven, porque vos no las sometés a experiencias que las obligan, digamos, a disparar actividad... Que las necesiten, digo. Sí. Claro, se tienden las conexiones entre ellas se tienden a debilitar. Después hay otras formas de plasticidad, como por ejemplo la sinaptogénesis, que es lo que estamos hablando recién, era las conexiones que ya existen, cómo modulás la fuerza. Que las haces más fuertes o más débiles. Pero hay otro mecanismo de plasticidad que es, hay una neurona por un lado, otra neurona por el otro, y hay experiencias que vos podés llevar adelante en tu vida que favorecen que se creen conexiones entre esas neuronas que antes no estaban. Eso es sinaptogénesis, que en criollo es algo así como nacimiento de nuevas sinapsis, Claro. ¿no? Y otro mecanismo es el más profuso en el neurodesarrollo, es decir, en el paso desde estadios embrionarios hasta la infancia muy muy temprana, es lo que se llama neurogénesis, es la creación de neuronas, ¿no? La aparición de neuronas. Y eso es algo que sucede muy promiscuamente, digamos, cuando durante todas las etapas del desarrollo embrionario, en particular hay un pico muy alto durante la semana 10 y 30 del periodo de gestación, ¿no? Sí, de gestación. Claro, sí. Y después, ya en el cerebro adulto, la aparición de nuevas neuronas, mira, durante mucho tiempo se pensó que era imposible que el cerebro humano creara nuevas neuronas, ¿no? Eso todavía es lo que habita en mi conocimiento. Bueno, no, en realidad es un fenómeno que existe, está documentado en humanos, pero es el factor, yo te diría, menos importante de plasticidad en el cerebro adulto en términos de frecuencia y de profusión, digamos, ¿no? Y Adolfo, me parece que esto se relaciona con algo que te quiero preguntar. Sé que estamos abusando un poco ya de tu tiempo, pero dale. dado tu especialidad desde la lingüística, a mí me interesaba mucho preguntarte cómo funciona la estructura idiomática en esto del desarrollo neurológico, y si es posible
determinar diferencias a partir de diferentes estructuras de lenguajes distintos. Bien, si interpreto bien tu pregunta, a ver, decime si este ejemplo que te voy a poner va al corazón. ¿Va con esto? Preguntándome, por ejemplo, si de algún modo, a ver, ser hablante de una lengua romance, como es el español o el francés, ¿no? Sí. Determina una determinada una determinada respuesta neuronal que un idioma distinto como el chino o el japonés, claro, exactamente. Claro, bueno, sí. Esto te lo pregunto a partir de un artículo que acabo de descubrir entre la pila de diarios atrasados que tengo, donde un científico japonés hacía un análisis sobre el tema de la gestualidad como acompañamiento necesario del idioma japonés, que aparentemente tiene una una pobreza de representación, no quiero decirlo de esta manera, pero como que en el japonés un término representa distintas ideas y entonces la gestualidad debe reforzar o determinar el significado, y si eso representa la creación de un cerebro diferente. Sí, a ver, la gestualidad interviene con la comunicación lingüística en todas las lenguas naturales. Vos fíjate que acaso tal vez mientras me estabas diciendo eso, no te puedo ver porque estoy acá del otro lado del teléfono, tal vez ibas acompañando lo que decías con movimientos de las manos, ¿no? Me asusta un poco que sepas lo que estaba haciendo. Sí, tengo una cámara puesta ahí en este estudio, pero no te lo queríamos decir para que no te inhibieras. No, pero digamos, fíjate en una conversación cotidiana, ¿no? Claro. Cómo vas acompañando, muchas veces de modo mimético, o te diría como delineando las formas o los esquemas mentales que tenés de lo que estás diciendo verbalmente, ¿no? Bueno, eso es un fenómeno universal. De hecho, hay teorías que sugieren que las estructuras neurales que se especializan en el procesamiento lingüístico son exaptaciones, es decir, son como, surgieron a partir de estructuras neuronales que originalmente se dedicaban a la gestualidad manual. Pero dicho eso, sí es cierto que hay diferencias en distinto orden entre distintas lenguas, ¿no? Sí. A nivel estructural quiero decir sintáctico, gramatical, ¿no? Sí. Y también a nivel fonológico. Y lenguas como el chino, por ejemplo, son lenguas que por distintos rasgos gramaticales que tienen, que no viene al caso acá de mencionar, requieren de mucho más apoyo en el entorno, en el contexto inmediato, extralingüístico, ¿no? O sea, en referirse a los objetos, las situaciones, las personas que están presentes para desambiguar algunas cosas. Ahora, en términos cerebrales, sí, distintas lenguas recurren a distintos circuitos cerebrales para llevar a cabo lo que uno puede pensar como la misma tarea. Pensá, por ejemplo, en castellano, para nosotros la entonación es un fenómeno que se llama suprasegmental. Si yo te digo, por ejemplo, la palabra perro, ¿no? Sí. Yo te puedo decir perro, 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 o sea, voy cambiando la entonación, ¿no? Sí. Pero el significado de esa palabra va a ser siempre el mismo. Exacto. ¿No? Lo que puede cambiar es la connotación emotiva que yo le doy, ¿no? Sí. O la función que quiero llevar a cabo con esa entonación. En otras lenguas, como el chino, por ejemplo, si vos tomás la misma secuencia de sonidos, de fonemas, ¿no? Sí. Y le aplicás distintas entonaciones, una ascendente, otra descendente, no sé, buah, por ejemplo, es decir, viste, con entonación para arriba, para abajo, el significado de esa sílaba va a cambiar. Según, o sea, en una significará perro, en otro significará suegra fea, y en otro significará arena, ponele. Y como la entonación recurre a ciertas estructuras cerebrales que están mayormente representadas en áreas frontales del hemisferio derecho, una tarea tan sencilla como decir una palabra o denominar un objeto o denominar una imagen, vos la podés hacer en español y vas a poner en juego ciertas estructuras cerebrales muy lateralizadas al hemisferio izquierdo, y esa misma tarea, la denominación de imágenes sucesivas, por ejemplo, en chino, la misma tarea va a recurrir a mayormente, o con mayor predominio, digamos, a estructuras del otro hemisferio. Es un ejemplo sencillo que te doy, y hay muchos estudios al respecto. Por ejemplo, la diferencia en el procesamiento de sustantivos y verbos en ciertas lenguas versus otras. En las lenguas romances, como el inglés, como el español, el italiano, el francés, y en las indoeuropeas en general, ¿no? Incluyendo ya lenguas germánicas como el alemán, el inglés.
te encontrás con que los sustantivos y los verbos requieren de distintas estructuras cerebrales. Los verbos son más frontales, muy toscamente. Ahí quería llegar, sí, quería que llegaras a eso. Bien, mira, por ejemplo, los verbos son más... mira, si yo te digo un verbo, vos, aun si no lo conoces, lo vas a reconocer como... A ver, aun si no sabes qué significa, vas a reconocer que es un verbo. Yo te digo, por ejemplo, trepanar. Y el mero hecho de que termine con ar, que hay un morfema ahí que te marca que eso es un verbo... Una acción, sí. Vos ya lo vas a conseguir como verbo. Y si yo te digo un sustantivo que vos desconocés, pero le pongo una buena marca de sustantivo, como por ejemplo que termine en ion, ¿no? Sí. ¿No? Claro. Viste que si termina con ion es sustantivo, ¿no? Sí. Bien. Ya vas a poner en juego ciertas estructuras cerebrales posteriores. Ahora, hay lenguas como el chino que no tienen una diferenciación morfológica entre los verbos y los sustantivos. No hay una marca en las palabras que vos, mira, termina así, o tiene esto, entonces verbo sustantivo. Y en los hablantes nativos de chino, por ejemplo, lo que ves es que, a diferencia de los hablantes nativos de inglés, alemán, español, francés, las activaciones que generan los verbos y los sustantivos no involucran distintas estructuras cerebrales. Entonces sí, de algún modo, de muchos modos, vamos a decir en realidad, la lengua a la que estás expuesto en tu entorno, sobre todo en la infancia muy temprana, es clave, una ventana óptima que va desde, en una etapa embrionaria te diría, hasta el primer año de vida para aspectos fonológicos y hasta el tercer año de vida para aspectos gramaticales. Esa lengua a la que estás expuesto va a determinar qué recursos cerebrales se van a poner en juego para la realización de distintas tareas verbales. Adolfo, cada uno de nosotros tiene 14 preguntas más para hacerte. Es muy interesante. Infinito, interminable. Sí. Tendrías que un día, un tiempito para nosotros venir a visitarnos, sería maravilloso realmente, ¿eh? Pero maravilloso porque hay infinidad de cosas. Ahora se me van ocurriendo la gente que aprende sucesivos idiomas extranjeros, los procesos ¿Cómo funciona la sinapsis en la meditación? La sinapsis en la meditación, hay infinidad, se nos van ocurriendo. El libro, quiero que nos cuentes de vuelta, el libro que ya está en las librerías y que es una coautoría, ¿no? Exacto, sí, mirá, es un libro que, bueno, escribí con mi gran amigo, colega y director del laboratorio, el doctor Agustín Ibáñez. Bueno, es un científico brillante sanjuanino, que, bueno, domina muchísimos temas de neurociencias, se especializa sobre todo en lo que es cognición social, cómo el cerebro procesa distintos fenómenos que tienen que ver con la interacción entre personas, como la empatía, el reconocimiento de emociones y demás. Y bueno, nos enfrentamos a la grata invitación que nos acercó Nora Barr, que es la jefa de ciencia de la Nación, y que es la directora de esta serie de Paidós. Esta es una serie de libros de divulgación de ciencia que se llama ¿Qué? Claro. Entonces van a encontrar un montón de libros, ¿no? Como ¿qué es el sueño? ¿Qué es la física cuántica? Bueno, a nosotros nos convocó para sugerir qué son las neurociencias. Maravilloso. Y no, la verdad que fue muy grato y fue un desafío, te digo, porque digamos, alguien que trabaja en ciencia está continuamente leyendo y escribiendo, constantemente. Pero el tipo de texto al que te enfrentás como lector y como escritor es muy distinto, ¿no? El artículo científico, eventualmente el capítulo para una enciclopedia, ¿no? Con el decir de la ciencia, con el decir más férreo, formulaico, muchas veces predecible, si uno quiere ser menos indulgente, acartonado de la ciencia. Y acá el principal desafío era, a ver, bueno, ¿cómo tomamos distancia de esa forma de decir el conocimiento científico y lo desacartonamos y lo ponemos en términos que sean accesibles y gratos y amenos para un lector ocasional, digamos, ¿no? Entonces lo que hicimos en el libro fue jugar con ciertos recursos que sabemos que favorecen ese objetivo. Tratamos de ilustrar los distintos hallazgos con ejemplos cotidianos, con referencias a la cultura popular, a películas, a libros, a novelas. Hay intentos de humor, salpicados por varios lugares. Hay referencias más o menos ocultas a algunas de nuestras pasiones personales, como la música y en particular el metal y el tango. Así es, sí. Así que, bueno, ahí los compañeros metaleros sabrán descubrir algunos guiños que fuimos tirando en las distintas páginas.
Ahí los invitamos a nuestros oyentes en las redes y en los que están escuchándonos en este momento a acercarse adentro de las neurociencias. Es un lindo caminito, es un caminito súper interesante. Adolfo, un placer la charla realmente. Muchas gracias por tu atención. No, al contrario. Sabíamos que te sacábamos unos minutos importantísimos y te queremos agradecer muchísimo la conexión. No, súper agradecido por el espacio. Bueno, nada, y bueno, quedamos entonces en algún momento con más tiempo, nos acercaremos ahí. Absolutamente. Fracasaré en el intento de evacuar sus dudas. La casa de Radio Cultura de Vamos por las Horas está abiertísima a vos y a la gente que trabaja en neurociencias. Me guardo las 12 preguntas para cuando venga. Guárdeselas porque lo vamos a juntar con otro amigo nuestro, que es Andrés Riesnik, que es un físico y mago genial también, que vamos a hacer un lindo ping-pong entre los dos. Es excelente el trabajo de Andrés, lo conozco. Muy bien. Así que sería un gustazo hacerlo. Ahí está. Dale. Adolfo, muchas gracias, un placer. Hasta pronto. Un abrazo, hasta luego. Anunciantes y seguimos en Vamos por las Horas.